muy rico tener aquí a Jesús. Bienvenido, Jesús, a su espacio también. Hola, Wilson. Un buen día y a toda la familia planetaria. Primero, mis disculpas por haber entrado antes de que me hubieran dado el espacio, pues pensé que ya me estaban dando el tiempo, pero bueno, Tranquilo. estamos entre hermanos y todos nos comprendemos y nos amamos. Y todas ustedes y todos ustedes, semillas de amor, qué bueno que estén ahí pendientes, atentos y disponibles para esta misión de amor en el planeta. Gracias por estar. Bueno, nuestro tema para hoy y que está a cargo mío es el final de los tiempos. Si alguien desprevenidamente escuchara que se va a hablar del final de los tiempos, pueden ocurrir dos cosas en su interior. Una, puede generar temor, miedo, angustia. Hey, esto se va a acabar, ¿cómo se va a acabar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero si ya tenemos unos compromisos espirituales, una información, hemos trabajado internamente, pues este tema lo que causa en nosotros es esperanza, entusiasmo, júbilo. Oye, al fin esto va a cambiar, qué bueno. ¿De dónde surge esa esperanza y esa confianza, ese gozo, ese júbilo de saber que todo está en un proceso de cambio? Surge sencillamente de la comprensión que todo obedece a un plan divino decretado para el planeta Tierra y que ese plan divino está diseñado desde el amor infinito del Padre. Por lo tanto, todos estos procesos, todos estos cambios buscan es el beneficio de toda la humanidad, de todas las criaturas, de todas las formas de vida existentes en el planeta Tierra. ¿Pero a qué se refiere este final de los tiempos? Sencillamente marca el final del pensum que estaba diseñado para una dinámica o un tercer nivel. Este pensum ya cumplió su tiempo. Todos aquellos seres que estuvimos voluntariamente y juiciosamente aprovechando todas esas experiencias, pues ese pensum ya no es necesario. Pero así como termina el pensum de la tercera dinámica, se está dando el pensum para la cuarta dinámica. Igual que en un colegio, cuando terminamos cuarto de bachillerato, simplemente abandonamos ese recinto y nos ubicamos en otro recinto, en otro salón. Pero ese salón de la tercera dinámica queda ahí para los seres que vienen en ese proceso de aprendizaje. ¿Cuál es ese pensum que estaba dado para la tercera dinámica? Era un pensum basado sencillamente en el aprendizaje y el crecimiento a través del dolor. Ya no es necesario para nosotros. En este momento, nuestra disposición está dada para el aprendizaje a través del contraste armónico, a través de la comprensión de la ley, a través de nuestro ajustamiento a la ley del amor, de la fraternidad, de empezar a sentirnos uno con absolutamente todos, porque finalmente todas las formas de vida existentes en este planeta son parte constitutiva de cada uno de nosotros. Y cuando sentimos esa unidad, esa frecuencia de vibración que está respirando y pulsando al unísono, pues hemos entrado ya en una comprensión mayor que nos hace correspondientes a un proceso de crecimiento diferente. Y entonces entramos a un nivel que nos ofrece el cosmos, llamado como la cuarta dinámica, el cuarto nivel, donde sencillamente hay una mayor satisfacción de vida. ¿Y por qué se genera una mayor satisfacción de vida? Porque empezamos a comprender que como partes constitutivas de una colectividad debemos trabajar
en colectividad, en grupo, desde la individualidad hacia la totalidad, porque ya en nosotros está muy claro que somos parte de esa totalidad y las cosas que hagamos desde el punto de vista individual van a afectar esa totalidad. Y al cambio estamos recibiendo todo lo que la totalidad está haciendo desde su individualidad como beneficio para cada uno de nosotros. Ese final de los tiempos indica algo tan hermoso como lo siguiente: es el final del dolor, el final de la angustia, el final de la soledad, es el final de la opresión, el final de la esclavitud, el final de la subyugación, el final de todas las características funcionales del ego. A través del ego inferior, de la personalidad, funcionábamos en esos esquemas y obedecíamos a esos esquemas. Y sentíamos, no nos dábamos cuenta siquiera que estábamos siendo subyugados y esclavizados. ¿Subyugados por qué? Por los sistemas políticos, por el mismo sistema económico, por la misma religión a través de los dogmas. Esclavizados, no nos permitían pensar diferente a lo que estaba escrito. Si recordamos, la misma Biblia hace algún tiempo era prohibida para el común de la gente y aquel que la leyera era descomulgado. Pero cuando entra una fuerza cósmica distinta al planeta, pues mucha gente da el paso y se atreve a leer la Biblia, a tal punto que finalmente, ¿qué hacen los dirigentes de la iglesia? No, ya no podemos impedir que la gente lea la Biblia, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a permitir que lean la Biblia, pero la Biblia comentada. Entonces sacan la Biblia donde nos dicen qué quiere decir ese párrafo y qué debemos entender en ese párrafo. Nos están cortando la libertad todavía. No nos permiten pensar por nosotros mismos. Y de esa manera, ¿cómo podemos descubrir la vida y saborear la vida por nosotros mismos? Si siempre nos dijeron qué pensar, cómo responder, cómo reaccionar, cuándo reír, cuándo llorar, sin saber el por qué, sin un conocimiento de causa. Seguimos de alguna manera esclavos del sistema. Y esa es la parte que debemos ir concientizando para finalmente lograr la liberación. Uno de los propósitos en este nivel de encarnación o en este último proceso es lograr la autoliberación. Si miramos qué nos sigue esclavizando, es muy fácil descubrirlo. La publicidad. La publicidad nos hace crear necesidades que no tenemos. Nos lleva a cambiar un carro porque simplemente los stops son diferentes al que tenemos. Y hacen pequeñas modificaciones simplemente para que cambiemos de. Igualmente el traje, los vestidos. Y cuando ya no tienen nada más que proponer, entonces viene la moda retro. Y es nuevamente la moda de los años 30. Pero somos esclavos y entonces tenemos que cambiar toda la ropa, cambiar los muebles, cambiar el vehículo, pero no cambiamos nosotros. Seguimos siendo gobernados, manejados por todas estas cosas. Y desde el punto de vista de la economía, igual. Desde la política, lo mismo. Nos han venido llevando como si fuéramos rebaño, porque simplemente nos venden unas ideas decoradas artificialmente, pero con unos intereses ocultos que descubrimos cuando ya no hay nada que hacer.
La religión, a través de los dogmas, nos ha venido subyugando con el método del premio y el castigo, con el método de los pecados veniales y los pecados mortales, del purgatorio y la condenación eterna. Esa es una manera de subyugarnos, de trabajar la psicología humana. Y a ese punto hemos llegado ya. Como final, es el tiempo en que se acaba la subyugación, se acaba este proceso de hacinamiento, de congestionamiento físico, psíquico, social, porque actualmente se siente uno hacinado en unos marcos conceptuales que me están impidiendo darle vía libre al corazón. Pensamos muchas cosas, pero no nos atrevemos, porque no están dentro del marco social. Y así hemos venido caminando. Es el momento de dar el paso, es el momento de romper esos ciclos y de atrevernos a ir más allá. El hecho de conformar una comunidad de cuarto nivel es un atrevimiento, es dar un paso al vacío. En algunas partes del mundo ya han hecho este intento, pero en otras partes nos hemos estrellado y nos hemos dado muy duro porque no hemos tenido toda la información, no lo hemos sabido hacer, no hemos seguido un proceso. Tenemos la información de la cuarta dinámica mentalmente muy claro, pero no internamente realizado. Y mientras no esté internamente realizado, vamos a estrellarnos y a encontrar absolutamente todos los obstáculos. El final de un tiempo, por lógica, está marcando el comienzo de otro tiempo. Y a ese otro tiempo es el que nos vamos a referir también. Es el comienzo, se inicia la vivencia de una vida mucho más agradable, basada en dos pilares, la confianza y la lealtad. Esos pilares debemos tenerlos claros y empezarlos a trabajar ya, en este momento. Se inician los compromisos y las relaciones comunales, el aprendizaje a través del amor, el asumir todos los procesos de crecimiento de una manera pacífica, de una manera tranquila, de una manera en paz, porque sabemos que todos esos procesos de nuestra vida nos están llevando, tarde o temprano, a la comprensión y a la expresión perfecta del amor. Ese es el nuevo tiempo. Desaparece la enfermedad porque entramos al conocimiento perfecto de la entidad biológica y de los cuerpos a través de los cuales nos manifestamos. Desaparece la angustia porque ya no hay nada de qué angustiarnos. Empezamos a comprender que nosotros somos los creadores de las circunstancias y no las víctimas de las circunstancias. Somos la seguridad. Tendremos firmeza o ya tenemos firmeza en los pasos que estamos dando. Tenemos el amor suficiente para esperar al rezagado y ayudarlo en ese proceso de ascensión, porque no estamos solos, estamos unidos en un compromiso mutuo. Si no existe el amor, estaremos entonces trabajando en yo me realizo, yo pasaré a la cuarta dinámica y no me interesa si los demás se quedan. Así no es. Ese no es nuestro compromiso. Estamos aquí para bendecir y apoyar a toda la humanidad. Tenemos la información que nos han dado nuestros mayores, los maestros ascendidos, los hermanos que vienen de civilizaciones superiores.
Ya nos dieron la información. Dicho de otra forma, la humanidad ya ha sido rescatada, literalmente. Porque el rescate, una cosa es el rescate y otra cosa es la evacuación. El rescate ya se dio y ya vamos a verlo más adelante cómo comenzó. Pero nos dieron la información, ahora necesitamos es la acción. Porque la información sin acción se convierte en un peso que no nos deja caminar. Y simplemente nos abrimos a la parte anecdótica, a esa parte que finalmente no nos aporta absolutamente nada. ¿Cómo fue tu encuentro con fulano? ¿Cómo fue que se produjo que te entregaran la información? Eso no nos aporta nada. Lo importante es la información. El resto son cosas circunstanciales que entran dentro de la fenomenología que ya debe estar superada. Entonces, vayamos a la esencia. Ya la información está. Preguntémonos más bien qué de esa información hemos hecho carne y qué partes de toda esta información del nuevo tiempo que está dado para el nuevo humano nos hace falta para empezar a trabajarla y entrar en esa correspondencia. Pero dar el paso hacia la cuarta dinámica, más que correspondencia, necesitamos una afinidad vibratoria. Porque por correspondencia nosotros encontramos situaciones que son completamente distintas a nuestra manera de pensar, porque son correspondencias de aprendizaje, correspondencias para desarrollar la comprensión y el amor. Por eso la vida nos coloca en situaciones donde nos encontramos o sabemos de el asesino, de el borracho, del drogadicto, de aquel que asesina a los padres. Son correspondencias de aprendizaje que nos están dando una lección. Graba profundamente en tu alma, en tu corazón y en la conciencia que estas cosas que ves nunca las harás tú. Esas son correspondencias de contraste. Pero cuando hablamos de correspondencias por afinidad vibratoria, es algo muy distinto. Es cuando nos abrimos entonces al encuentro con nuestros hermanos mayores, al encuentro con los maestros, nos abrimos a recibir esa información de una manera clara, perfecta, para entregarla a todos nuestros hermanos. Finalmente, eso es lo que corresponde y eso es lo que se da en este final y comienzo de los tiempos. Yo prefiero hablar más que del final de los tiempos y al comienzo de los otros tiempos, hablar más bien del cambio de los tiempos, porque es un cambio lo que se está haciendo. En el universo no existen los espacios vacíos. Cuando terminan unos tiempos, automáticamente llegan los tiempos nuevos. Lo importante es estar ahí, hacer ese tránsito, así como el planeta está realizando un tránsito hacia una frecuencia de vibración mayor, pues nosotros los seres humanos, los seres pensantes de la Tierra, debemos entrar en esa afinidad vibratoria para dar el paso con la Tierra. Pero más que dar ese paso, no es el objetivo principal, es simplemente hacerlo porque nuestra razón de vida es comprender, expresar el amor a través del servicio desinteresado. La razón de nuestra existencia son nuestros hermanos, son los reinos menores, las criaturas que están aprendiendo en este momento a través de observar el ejemplo.
¿Y esos hermanos menores quiénes son? Las mascotas, las plantas, las conciencias que están en el reino mineral. Son ojos abiertos observándonos, mirando nuestra actitud, nuestra manera de actuar en la vida y de responder en la vida. Entre el final de un tiempo y el comienzo de otro, se genera algo que se llama el punto de corte o el punto de rompimiento. Corresponde a un tiempo crítico, que es un tiempo de inflexión. Ya no hay momento de echar para atrás. Es el punto de inflexión, el punto de las decisiones contundentes, decisiones finales. Ya no hay tiempo de dudas, es tiempo de seguridades. Y sabemos hacia dónde vamos. Y sabemos qué es lo que está ocurriendo con el planeta. Entonces, estemos presentes ahí en cuerpo y alma, con todo lo que nosotros somos, nuestro campo energético, apoyando, empujando ese proceso, alando a todos aquellos que vienen un pasito atrás y agarrándonos, haciéndonos a todos los que van un pasito adelante. En este punto de corte, punto crítico, se genera por la acción de dos fuerzas que operan en sentidos opuestos. Una es la fuerza de rescate y la otra es la fuerza del magnetismo residual. La fuerza de rescate es aquella que nos jala hacia un nivel superior. Y la del magnetismo residual es la que nos impide, la fuerza, es el peso del magnetismo que nos quiere tener en lo conocido, en lo que siempre hemos actuado, como siempre hemos pensado, como siempre hemos reaccionado. Entonces hay algo en el subconsciente que dice, no pienses diferente, no te salgas de las normas, de los principios sociales. No mires algo más allá de los principios de la economía. Y resulta que todo es nuevo. Por eso se llama punto de corte. Porque la economía, como nosotros la conocemos, no va. Debemos empezar a diseñar otro proceso. La política, como la conocemos, no va. Muere. Los guías o los directores, las religiones, los dogmas, como los conocemos, no van, perecen. Lo que viene es completamente nuevo para los seres humanos. Que estemos dispuestos y que hayamos logrado una afinidad vibratoria. Nuestra mente debe estar abierta. Permitir el resquebrajamiento de toda la estructura conceptual que tenemos o que teníamos en esta tercera dinámica. Porque no va. Si tenemos claro absolutamente esto, tendremos claro qué es ese final de los tiempos y cuál es el comienzo de un tiempo mayor. Una frecuencia de vibración superior. El ciclo que debemos romper en nosotros es el de este que llamamos estímulo-reacción. Ese lo debemos romper. ¿Por qué se produce ese de estímulo y reacción? Simplemente hay algo que nos impacta externamente, una palabra, una música, una poesía, y reaccionamos inconscientemente. A veces y generalmente desde experiencias traumáticas. Por eso nos manejan con una bandera, nos manejan con un himno con el cual nos identificamos, y entonces vamos a la batalla a terminar con nuestros hermanos, a defender una bandera, a defender un himno.
o simplemente nos identificamos con el color de una camiseta. Y por eso destruimos, rompemos, herimos a quien tiene una camiseta de otro color. Ese se llama estímulo-reacción. Y ese es el círculo que debemos romper para poder llegar a un nivel superior. Cuando se habla o hablamos de el rescate que ya se dio para la humanidad, gracias a los visitantes y a los maestros, yo he identificado 8 tiempos y me voy a permitir referirlos ahora. Comenzó en 1930. Bueno, yo coloco una fecha, pero puede ser antes o después, porque eso el tiempo aquí es relativo. Comenzó en 1930 con algo que se llamó la siembra de las semillas. Esa siembra de las semillas empezó a darse con todos aquellos seres que empezaron a tomar cuerpo físico y traían una información acerca de estos tiempos, acerca de los cambios, y ya teníamos claro qué debíamos hacer en cada momento. Todas esas semillas en este momento ya eclosionaron, ya son plantas, y en este momento estamos 279 plantas de esas semillas aquí presentes. Luego viene en 1952, el planeta entra definitivamente hacia la zona energética o a la era de Acuario. Y eso abre la luz de un nuevo tiempo. Abre la luz a que las cosas ya no sean ocultas. Y entonces ya no hablamos de esoterismo, sino de exoterismo. Y todo aquello que era oculto está abierto para toda la humanidad, para aquel que quiera accesar a ella. Luego viene en 1988, hay un baño energético en el planeta que nos abre a la sensibilidad de comprender nuestra verdadera dimensionalidad, a comprender que no somos solo este cuerpo físico, sino que tenemos 4 cuerpos inferiores y 3 superiores, y que nuestra verdadera fotografía es el septum, los 7 cuerpos, pero también nos hace sensibles a comprender y a percibir que como microcosmos podemos sentir vibrando todas esas partículas subatómicas, desde lo más ínfimo que nos constituye a finalmente comprender este microcosmos. En 1989 se produce un baño energético con una nueva información que impacta a la naturaleza. Al impactar a la naturaleza, todos los alimentos y todo lo que ella produce y de la cual nos nutrimos está impregnada de una nueva información. Está impregnada de esa información de ábrase a la fraternidad. No eres un ser independiente. Entra a la comunicación con todas las formas de vida existentes en el planeta. Abre tu dimensión. No te encierres en el límite de tu cuerpo físico, sino expándete. Supera el límite de la carne del cuerpo físico para que puedas unirte con todas las formas de vida y todas las frecuencias de energía pendientes, existentes. Si vas a subir con lo de la Rosita. En 1991 se genera un gran cambio energético en el planeta. Aparte de todo lo que se da en el alimento de la naturaleza, se genera un cambio energético. El agua empieza a vibrar en una frecuencia superior, el viento en una frecuencia mayor, el fuego, la tierra empieza a pulsar desde una energía mayor que está llegando desde el sol. Pero esa energía que llega al sol la está recibiendo desde Alción en las Pléyades. Pero esa energía que recibe Alción la recibe desde otros centros superiores de energía.
y finalmente llegan y aterrizan en nuestro corazón, nos impactan. Y no solo en la parte física, sino que empezamos a ser impactados con una información superior en nuestra mente, en nuestro sentir, a través de las experiencias oníricas. Comenzamos a tener unos sueños distintos y muchas veces unas salidas conscientes en nuestros cuerpos sutiles. Y entonces se da la posibilidad de asistir a los templos etéricos de los maestros, a recibir directamente de ellos las indicaciones, la información, las pautas para realizar. Nos recuerdan el por qué tomamos cuerpo, simplemente para servir con amor, para ser felices, para trabajar en el proceso de autoliberación. Y ese proceso de autoliberación lleva muchas cosas, porque a veces nos cristalizamos en las cosas espirituales y esas cristalizaciones son más difíciles de quitar que las cristalizaciones físicas. Nos cristalizamos, perdón, en vivir en determinado lugar y no queremos salir de ese lugar. Esa es una cristalización física. Pero las cristalizaciones espirituales son mucho más complejas, porque a veces nos cristalizamos en el pensar que somos maestros o que tenemos una información que los demás no tienen, y entonces nos creemos superiores y ese ego se infla peligrosamente. He ahí donde es importante trabajar desde la humildad. Todo esto que está llegando está dado para todo el mundo, para todas las personas, pero no todos estamos disponibles, entonces hay que estar disponibles para recibir. En 1993, según los aymaras y los incas, termina el gran Pachacútec o transformación cósmica y comienza el Taripay Pacha, que es un proceso de transformación humana. Y para ese proceso de transformación humana se dan y se conceden 19 años que van desde 1993 hasta el 2012. Durante ese tiempo, la humanidad deberíamos haber superado definitivamente el miedo. Deberíamos haber empezado a entregar todo lo que en nosotros hay para compartirlos con la humanidad. Durante esos 19 años deberíamos haber entrado o haber abierto nuestro campo energético para consubstanciarnos con todas las formas de vida de la naturaleza. Por lo tanto, en este momento deberíamos poder entender y comprender qué susurran los bosques, qué nos dice el viento, sentir la vida de las plantas, sentir el pensamiento o lo que generan los pequeños seres, las mascotas. Esa unidad con la naturaleza ya debería estar. Pero si nos observamos, todavía existe el miedo en nosotros. Todavía no hemos podido unificarnos ni siquiera con nuestros hermanos cohumanos, mucho menos con aquella energía de la vida de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó en esos 19 años? Nos dormimos. Pensábamos que era simplemente una información y no la trabajamos. Pues es tiempo ya, un poco tarde, pero empecemos a trabajarla. Empecemos a sentir cómo vibra la naturaleza al unísono con nosotros. Cómo nos podemos mirar cuando vemos los ojos de la persona que se cruza en la calle.
con nosotros, con la familia. Pero sobre todo, mirémonos a un espejo y veámonos en nuestra realidad. Aceptémonos como somos, en el estuche donde estamos, con las dificultades que aún tenemos. Pero todas aquellas dificultades y limitaciones humanas no deben ser razón ni motivo para que impidan nuestro compromiso con la humanidad. Luego viene, en el 2012 termina el Taripay-Pacha, que fue esos 19 años que se concedieron a la humanidad para trabajar y superar el miedo. Y en el 2017 ingresa una nueva vibración al planeta. Cada vez se está aumentando la frecuencia de vibración. De tal manera que si nos hemos venido afinando, hemos venido asimilando toda esa frecuencia vibratoria y por lo tanto nuestra vida ya ve tornarse en un transcurrir armónico, en un transcurrir de felicidad, del gozo de estar vivo y de poder servir, de la alegría que nos da el tener esta información a través de todos los seres que se dispusieron y a través de ellos llegó. Es el tiempo del agradecer. Hemos recibido tantas cosas del universo que el resto de tiempo que nos quede no es suficiente para agradecer todo lo que hemos recibido. Entonces, ya no es tiempo de pedir, es tiempo de ordenar y de agradecer lo recibido. Pero es tiempo de ordenar, cuando dicen los hermanos, no pidas más. Empieza a ordenar porque todo está en ti. Todo el poder está en ti. Pero ese poder no está marcado o limitado con un nombre de Carlos, Francisco, Marta, Lucía, no. Ese poder es el de mi verdadera esencia, ese que no tiene un nombre específico, sino que lo llamamos simplemente el yo soy, el que está en absolutamente todos, el que nos hace hermanos con todos, no solo con todos los que habitamos la tierra, sino con todos los que habitan el cosmos, el universo donde estamos nosotros. Es abrir nuestra conciencia a una dimensionalidad mayor, salir de ese cajón y de ese límite reducido en el cual estábamos asfixiados, casi sin poder respirar, a la libertad, al abrir el corazón para recibir absolutamente toda la generosidad del universo. La década de los 90, entre el 90 y el 2000, se dio un proceso bien interesante. Fue el tiempo de la limpieza mental. Por todo lo que estaba llegando al planeta, empezamos a recibir y a sacar en sueños situaciones que estaban olvidadas y que teníamos por allá metidas debajo del tapete porque no queríamos recordarlas. Entonces, en sueños, los maestros, los guías, empezaron a liberar todas esas experiencias que en el momento actual se habían convertido como en reacciones traumáticas simplemente para superarlas. Y por eso nos dicen, no te avergüences de que eso esté saliendo, porque es el tiempo de la limpieza final. Al contrario, siéntete alegre, levanta la cara y no te avergüences de aquello que tú hiciste en el pasado, porque así como tú los cometiste, esos errores por ignorancia, igual todos tus hermanos también. ¿Por qué me voy a avergonzar de los errores del pasado si esos me fueron llevando justamente al proceso de la perfección? Pero es el momento de superarlos definitivamente. Ya no necesitamos tenerlos guardados ni consentirlos. Es tiempo de sacarlos, superarlos, transformarlos
en una realidad superior. El planeta ha iniciado un proceso de reacondicionamiento, un proceso de acomodamiento a una realidad superior. Recordemos que el planeta se autorregula y en ese proceso está autorregulándose. ¿Y qué ocurre en ese proceso? Para autorregularse, tendrá que transformarse, eliminar todo aquello que ha dañado la armonía, todo aquello que ha limitado su desarrollo. Alguna vez a algún ser que tuvo un contacto le dijeron, llegará un momento en que la tierra se sacuda como el animalito que se sacude para quitarse el agua encima. Llegará un momento en que la tierra se sacuda. Y ese momento es el actual. Ese momento es el ya, el ahora. Entonces, en ese proceso de reacomodamiento que lleva la Tierra, ¿cómo lo está haciendo? A través de un sistema que se llama entrelazamiento cuántico. ¿En qué consiste? En que el planeta, todas sus partículas están entrando en una resonancia y en una afinidad con su correspondiente superior y se están afinando a una frecuencia de su réplica superior. Igualmente nosotros deberíamos estar entrando en ese entrelazamiento cuántico en el cual todas nuestras partículas, nuestra esencia, todo lo que somos, entre en una afinidad y en un entrelazamiento con nuestra realidad superior. O con nuestro yo soy, o con la realidad divina de nosotros, o con el estado superior del ser, de lo que somos verdaderamente. Y comienza cuando corremos voluntariamente los velos de la limitación humana, de ese humano que finalmente decía, es que yo no puedo, es que yo aún no estoy preparado, es que no dirijo una meditación porque aún no estoy listo, es que cómo amo si es que todavía no sé cómo hacerlo, no amo porque es que me siento incómodo cuando le digo a alguien, te amo. Me cuesta un trabajo abrazar porque es como si yo no fuera el que está abrazando. Pues hay que hacerlo. Hay que empezar a decir te amo. Hay que empezar a abrazar. Hay que empezar a abrirnos a esa fuerza. A eso se llama entrelazamiento. Y logramos un entrelazamiento cuántico con todos nuestros hermanos por afinidad vibratoria. De manera pues que no nos quedemos, no nos rezaguemos de ese proceso. Las opciones y las oportunidades están dadas para todos y cada uno de nosotros. El asunto es que nos coloquemos juiciosos a actuar y a enrumbarnos en ese proceso. Vibrar al unísono con nuestra realidad superior. Y recordemos, no tanto por correspondencia, sino por afinidad vibratoria. El gran obstáculo que ha impedido que esto ocurra, pues finalmente ya lo sabemos, el miedo, ha sido el miedo. Porque tenemos facetas del miedo todavía. Y algunos dicen que el miedo es necesario. No sé hasta qué punto, porque es que hay un miedo hacia el crecimiento. Lo otro es la información instintiva que nos permite huirle al peligro. Eso es de la naturaleza instintiva y está ahí. Pero aparte de eso, el miedo se convirtió en algo traumático. Entonces, si vemos un accidente donde un camión pitó y finalmente la persona que estaba atravesando no pudo escaparse y fue arrollada. Y eso lo grabamos. Y cada vez que escuchamos el pito de un camión, brincamos.
Se convirtió en trauma. No lo superamos. Eso sucedió y ya pasó. Pero entonces ese trauma se convirtió en un miedo a que un camión pite. Igualmente, muchas cosas han sucedido en nuestra vida que se quedaron como información traumática y parte del miedo. Una faceta del miedo que figura todavía muy asentada es la duda. La duda es una careta del miedo y la duda es la que no nos deja avanzar. Entonces decimos, estamos asistidos completamente, la asistencia es algo real y cada vez es mucho más cercana y el maestro está junto a ti, tu mentor. Los seres que están en una dinámica mayor, algunos han bajado en cuerpo físico y te han dado la información y han estado cerca a ti. Ah, pero es que yo no creo, a mí no me parece. Entonces la duda cierra las posibilidades. La duda cierra el poder que tenemos. Porque llega el momento en que cada uno de nosotros es su propio sacerdote, su propio curador, su propio guía, su propio maestro. Cada uno. Pero entonces lo dudamos. No, ¿por qué no meditas tú? Que es que a ti se te oye muy bonito. ¿Tú por qué no lo haces? O mira, ¿por qué no le dices a fulano que sí puede hacer esto? ¿Y por qué no lo dices tú? Porque estamos dudando del poder en cada uno de nosotros. Y esa duda, ¿qué es finalmente? Miedo. Y lograr vencer la duda y el miedo es condición preparatoria para el nuevo pensum de la cuarta dinámica. Condición preparatoria. Primero, aceptar que tienes la capacidad. Aceptar que el poder está en ti. Que puedes transformarte. Que puedes lograr lo que te propongas. Que puedes generar las circunstancias y no ser víctima de las circunstancias. Pero entonces, eliminemos la duda. Hay una cosa que se llama la sana expectativa y esa es importante tenerla, porque la expectativa nos genera como una luz interna, una frecuencia en nuestro campo áurico que nos permite fácilmente conectarnos con aquellos seres que han descendido a darnos una información, con los maestros. Si tienes una sana expectativa, es ese sentimiento de saber que a la vuelta de la esquina están, que mañana están conmigo, que en este momento están cercanos y los percibo y los siento. Esa es la sana expectativa, pero no una expectativa angustiante, que te lleva a la angustia. No, una expectativa libre, pero es esa sensación hermosa de saber que ya me voy a encontrar, que ya los estoy sintiendo, que ya los percibo. Mis queridos amigos, el tiempo se está comprimiendo y la realidad que conocemos se está arrugando de la misma manera como se arruga un elemento que es sometido a una fuerza superior o a un peso mayor, al de la resistencia de sus elementos constitutivos. Así como se arruga como un acordeón un elemento por un peso superior, igualmente está sucediendo con el tiempo. El tiempo conocido se está comprimiendo. Estamos pasando del tiempo medible a la relatividad del tiempo. Estamos pasando a comprender y a experimentar la expansión y la comprensión del tiempo. Y
empezamos a vivir entonces realidades completamente distintas. No sé si ustedes cuando vayan caminando empiezan a sentir de una manera diferente el momento, el instante, y entonces siente uno como si el aire te está tocando de una manera diferente, como si el paisaje que ves no está afuera, sino dentro de ti, como y sientes esa unidad con el planeta, siente el pulsar del planeta, sientes como la vida que existe en todas las cosas entra en una misma frecuencia vibratoria contigo, y en ese momento uno no sabe si uno se comprimió o se expandió, pero es esa sensación. Y a muchas personas les está ocurriendo que están viviendo como en dos niveles, en dos frecuencias. Y ocurre a veces que llega un momento en que uno no sabe si las cosas que sucedieron fueron físicas o fueron en otro plano. Y entonces puede ocurrir que se encuentre uno con otra persona y le dice, oye, lo que tú me comentaste o lo que estuvimos hablando, tal, y la persona dice, pues, ¿qué? ¿Hablando cuándo? Sí, es que estuvimos reunidos y estuvimos hablando de este tema. No, pues yo no me acuerdo. Pues sí, entonces lo estuvimos hablando en otra parte, en otra frecuencia, pero ya lo tenemos tan claro que no podemos definir si fue aquí o fue allá. Dicho de otra manera, ese nivel o ese límite que hay entre la frecuencia alfa y beta se rompe. Y entonces lo que vivimos en nuestras experiencias oníricas se hacen reales y se unifican con las experiencias en nivel beta. Alfa y beta se unifican. Hasta el momento el ser humano tenía esa línea divisora o esos velos corridos. Entonces recibíamos en alfa y olvidábamos en beta. Y lo que hacíamos en beta a veces lo llevábamos a alfa. Y entonces utilizábamos todo nuestro tiempo de frecuencia vibratoria en beta, en alfa, perdón, haciendo las mismas cosas que hacemos en beta. Entonces soñamos haciendo lo mismo, trabajando las mismas cosas, diciendo las mismas cosas, y nos perdemos todo lo que está en esa frecuencia alfa. Cuando lo comprendemos, empezamos a traer más bien lo de alfa a beta, cada vez más claro, cada vez más nítido, hasta que finalmente esa línea divisoria se rompa y sea finalmente una sola. Entonces es el momento donde decimos, no sé si hablé contigo en este plano o en otro plano, pero finalmente estuvimos hablando. No sabemos si lo que nos dijeron o la conferencia que tuvimos fue en este o en otro plano. Pero bueno, no importa. Tienes clara la información que recibiste. En ese tránsito estamos entrando. El tiempo se está comprimiendo y la realidad que conocemos se está arrugando. No sé si esté claro para ustedes, pero es la manera como lo puedo expresar. Entonces, en este final de los tiempos, hay una ayuda externa muy interesante. Resulta que hay un sistema vecino a nuestro sistema solar que se llama el sistema Tilar, que tiene también unos planetas girando alrededor de él, como son Epsilon, Egan, Lilio, Pen, Tilio. Pero hay un planeta que gira alrededor del sistema Tilar muy interesante y que tiene que ver con este proceso de cambio, que es una ayuda cósmica que viene por ahí. Ese planeta del sistema Tilio se conoce de diferentes nombres. En la Biblia lo llaman como el planeta Ajenjo o la gran bestia 666. La conocemos como Hercólubus o como Barnard 2 y también como el planeta X o el planeta Ajenjo, o también se le conoce como Nibiru. Este planeta, que es 400 veces más grande que la Tierra, su zona caudal
va a coincidir y ya está entrando con el sistema solar. Y los hermanos le llaman la gran aspiradora cósmica. De tal manera que todo aquello que es inferior a la dinámica cuarta, todo aquello que queda en el planeta Tierra de la tercera dinámica va a ser absorbido y aspirado por la zona caudal de Barnard 2. Es un proceso de limpieza cósmica. Ahí no hay nada que temer, es un proceso natural, real, que se da a nivel cósmico por una ley superior. Aquellos seres que finalmente se han descorporizado y se encuentran en el bajo astral, anclados por alguna situación que no han superado, son recogidos a través de la zona caudal de Barnard y finalmente allí desde el amor de Dios serán asignados a las distintas escuelas planetarias, a donde les corresponda en ese momento llegar para su proceso de evolución. Eso no es ningún castigo, es finalmente el proceso amoroso del universo donde hace y coloca a cada cual en su sitio que debe estar. Por eso dicen en la Biblia, el cielo tiene muchas mansiones y están preparadas para cada uno. Esas mansiones son los diferentes mundos planetarios. Existen esferas planetarias de primer nivel, de segundo nivel, de tercero, de cuarto, de quinto, etcétera. Por ahora el planeta Tierra está dejando de ser planeta plano kraussiano frío, o sea, plano purgatorio, porque aquí estamos purgando finalmente las últimas parcelas de ignorancia en parcelas de verdad para poder entrar ya al nivel de ignorancia de la cuarta dinámica y empezar a comprender verdades mucho más profundas. La Tierra está pasando ya a ese nivel, mas no toda la humanidad está en esa correspondencia. De manera pues que llega el momento en que todo aquel que debe repetir los últimos ritmos de la tercera dinámica o toda la tercera dinámica, pues será recogido y llevado a esas escuelas planetarias para que siga su proceso de evolución. Y aquel que ya está en disposición en el último ritmo de la tercera dinámica, pues pasará ya sea a la Tierra cuando se restaure la vida de la cuarta dinámica en la Tierra, a otro planeta de cuarta dinámica, que existen muchos en el universo. Todos hemos sido convocados a ese proceso. Todos estamos alineados a lograrlo, pero más que lograrlo, estamos aquí convocados a servir de apoyo a nuestros hermanos cohumanos. En este momento están descendiendo muchos seres que vienen con, esto se le llama los reconstructores. Anteriormente vino unos seres que se llamaban los destructores o los rompedores de conceptos, que estos seres ya los vemos, que son toda la juventud que se pinta el pelo de colores, se pone extensiones en las orejas, se hace tatuajes. Vienen a romper los esquemas, a derrumbar todos esos principios sociales. Y luego de ellos vienen los reconstructores que ya están llegando. Sin embargo, algunos de esos reconstructores están dormidos. De manera pues que nuestra misión es dar la información para que ellos finalmente hagan clic, despierten, y después de que despierten, sentémonos a escucharlos, porque tienen una información muy interesante. Estamos en unos procesos hermosos, bellos, tan hermosos y tan especiales que muchos seres no solo de esta galaxia, sino de otras galaxias, han venido a observar ese proceso de transformación. Y nosotros que somos no espectadores, sino protagonistas de ese proceso, no agradecemos a la vida y al amor de Dios el habernos permitido estar presentes en todo este proceso de cambio y de ser protagonistas y gestores de ese proceso de cambio. Tomémonos de primera mano y tomemos desde el corazón esa misión importante.
y agradezcamos esta oportunidad tan hermosa que nos ha dado el universo de estar presentes en este proceso de transformación planetaria y humana. De manera pues que cada uno de nosotros es un dedo esperanzador, un dedo que guía y que muestra el camino. Cada uno de nosotros es un faro de luz que está iluminando el camino y estamos tejiendo senderos de luz para todos nuestros hermanos. Esta es la información que quería suministrarles. De hecho, hay muchas cosas y muchos seres han hablado sobre este proceso de los cambios, pero lo importante es que cada cual miremos cómo lo sentimos en el corazón y cuál es nuestro compromiso en ese cambio de los tiempos, en ese proceso de transformación. No sé si estamos en el tiempo, me pasé, Wilson me dirá. Sí. Si está bien. Nos pasamos, pero eso está muy bueno. ¿Sabe qué? Usted tiene asiento para los 2 próximos eventos. Okay. Tiene mucho que dar, de verdad, Jesús. Maravillosa la información en el chat, tanto de Zoom como de YouTube. Infinitas los agradecimientos y la admiración por estas palabras que usted bien nos da, por este mensaje que llega a través de usted y el mensaje es suyo propio. De verdad, muchas gracias, Jesús. Hay una manito levantada. Jorge Méndez quiere preguntar. Hola, ¿cómo están? Hola, Jesús, hola Wilson. Hola, Jorge. Es que entré un poco tarde y realmente igual no alcancé a escuchar, pero me queda un poquito de duda por todo el tema que decía Gerardito de no creer nada y siempre verificar. Y tú, Jesús, tienes obviamente muchísima información, das muchos datos que pues la verdad se escuchan un poco complejos para alguien que, como yo, que no está tan, pues no tiene tantos datos. ¿Cuál es tu fuente o cómo podemos verificar todo ese tipo de información cuando hablas de Nibiru o de lo que va a suceder o estas fechas? ¿Es una interpretación que tú has hecho o realmente, o cómo es que tienes esta información? Discúlpeme si entré un poco tarde, igual lo platicaste, entonces es nada más para que no creerme en nada. ¿Sabes? Sí, eso está perfecto. Es decir, no hay que creer en todo lo que escuchamos, en todas las palabras, porque entonces nos estamos saltando un proceso muy importante que es el del discernimiento. Ahora, la fuente es la fuente interna. Cada uno vaya a su propia fuente y mire qué sí y qué no. Pero toda esta información donde hablamos del sistema Tilar y de Barnard, etcétera, es una información que bajaron los hermanos en un proceso que se llamó Contacto Tierra y que fue dado más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en el 48, 49, se bajó toda esa información. Pero bueno, independientemente de lo que escuches, digas, solo haz lo que tu corazón te indica y entra en ese discernimiento allá en la fuente, en la verdadera fuente que está en tu corazón, y allá sabrás que sí, que no. Allá están todas las seguridades, porque desde el punto de vista intelectual se generan muchas dudas. Y realmente los maestros dicen, la información está dada no para generar certezas, sino dudas, y para que cada cual encuentre las certezas en su interior. Okay. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Jorge. Bueno, Leslie, ¿tienes algún comentario en YouTube, algo que resaltar para las personas que están allí? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, quisiera saludar a todos los que están conectados desde YouTube, que nos han hecho favor de comentar. Esther Becerra, Gabriela, Marcos Vidal, Daisy, Mauricio Barriga, Astrid Sánchez, Adrián Campisiano, Giovanni Palomino, Marcela Perdomo, Elena Díaz Treviño, Maricela Hernández, Ronald Romero, Lázaro Contreras, Edward Mauricio Cocoma, Kristen Seleni, Luz Aide Pavón, Liliana Rivera, María Elena Olarte, Catherine Cepeda, Lidia Lizarazo, Viviana Quintero, Fernando Merchan, Melba Jaramillo, Giovanni Palomino, Tejiendo Emociones, Cris Díaz, Entorno Humano, Marcela, ya lo mencioné, Teresa Saucedo también, Tony Chocos, Transformarte, Psicoterapia Integrativa, María Clara Hernández, Mili, Mónica Castro, Emma Obando,
Adi Besa, Daisy Patricia, Mónica Castro, Melba Jaramillo, en fin, Carlos Pascual, Sandra Flores, Marisa Cardoso. Un abrazo a todos, muchas gracias por sus comentarios y muchísimas gracias, don Jesús. Sí, Jesús, ahí, de verdad que hay muchos comentarios. Igual, si las personas quisieran hacer alguna pregunta, ¿a dónde lo podrían contactar, Jesús? ¿O cómo hacemos para...? Sí, gracias. Ya vamos a escribir el correo, pero el correo donde me pueden contactar es superhumanidad.cp, cp de convivencia pacífica, @gmail.com. Ok. Y Por ya favor, lo Rubio va anotan a ahí, escribir acá, ahí está va a anotado. enviarles el Superhumanidad. correo y el teléfono donde pueden contactar. Gracias. Ahí está anotado. Bueno, Jesús, de verdad, muchas gracias. Muy amable, de verdad que Con muy, mucho muy gusto. rica la información. Bendecidos todos somos por su presencia acá. Muchas gracias. Gracias. Nos veremos luego. Bueno.